Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a resolver un examen de la EBAU, en este caso un examen de Castilla y León de la asignatura de Matemáticas 2, es decir, Matemáticas de Ciencias, y la opción que vamos a resolver es de julio de 2019, opción B, ya que ya resolvimos la opción A en otro vídeo anterior. Así que como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues en este ejercicio nos dicen, dadas las matrices A, M y N, nos dice que calculemos los valores de X e Y, esos parámetros aparecen justo aquí, en la segunda matriz, y nos dice que tenemos que calcularlos para que se cumpla que el producto A por M sea igual a la inversa de la matriz N. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es calcular primero, realizar las dos operaciones que nos están pidiendo. Tendremos que calcular A por M y después calcular la inversa de N. Una vez que tengamos esas dos operaciones, lo que tendremos que hacer es comprobar que las dos son iguales. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Entonces, empezamos. Vamos a calcular primero el producto de A por M. Para calcular el producto, recordar que tenemos que conservar el orden que nos dan, ya que no es lo mismo calcular A por M que M por A. Estas dos cosas son diferentes, por lo tanto voy a conservar el orden. Entonces, a la hora de trabajar, escribo primero la matriz A, 1, 0, 1, y luego menos 1, 1, 0. Y luego la matriz M. La matriz M es X, 0 y 1, X menos Y y 1. Ahí tenemos las dos. Además, deberíamos de comprobar que el producto se puede realizar. En este ejercicio tiene sentido que se pueda realizar, pero vamos a comprobarlo. La matriz A, la primera que tengo de las dos, tiene 2 filas y 3 columnas, por lo tanto es una matriz 2 por 3. Sin embargo, la matriz M tiene 3 filas y 2 columnas, por lo tanto es una matriz 3 por 2. Para que se pueda realizar el producto, estos dos números centrales tienen que coincidir, algo que ocurre en este caso es los dos son 3. Y la matriz que voy a obtener como resultado va a tener 2 filas y 2 columnas, ¿de acuerdo? Los dos números que tengo en los extremos. Entonces ya sé que la matriz que tengo es 2 por 2. Vamos a realizar este producto. Entonces, para realizar este producto, lo que hago es voy cogiendo las filas de la primera matriz y las voy multiplicando por las columnas de la segunda matriz. Entonces empezamos. Empezamos por la 1, 1, primera fila, primera columna. Voy a multiplicar estas dos. Entonces vamos multiplicando cada uno con el correspondiente. Entonces 1 por X, directamente X. Luego más 0 por Y, 0. Por lo tanto no lo pongo. Luego el siguiente sería más 1 por X menos Y. 1 por X menos Y, pues X menos Y, que hemos dicho que está sumando. X menos Y. Ya he terminado de multiplicar primera fila por primera columna. Paso a primera fila por segunda columna y me colocaré en la primera fila segunda columna. Entonces, vamos multiplicando. 1 por 0, directamente 0. 0 por 1, 0. Y el último, 1 por 1, 1. Por lo tanto, 0 más 0 más 0, esto más 1, 1. Ahí lo tenemos. Ya he terminado con la primera fila, por lo tanto ya he terminado aquí también con la primera fila. Vamos a la segunda fila. Voy multiplicando la segunda fila por las dos columnas. Entonces, vamos poco a poco. Multiplicamos segunda fila por primera columna. Menos 1 por X, menos X. Más 1 por Y, más Y. Y luego más 0 por X menos Y, 0. No tengo nada más que hacer. En la siguiente, sigo segunda fila, segunda columna y me va a dar la segunda fila, segunda columna. Entonces, vamos poco a poco también. Multiplicamos menos 1 por 0, 0. No tengo nada que hacer. 1 por 1, 1. Ya tengo un 1. Y 0 por 1, 0. Entonces me queda 0 más 1 más 0, 1. Vamos a ponerlo. Ya lo tenemos. 1. Entonces ya tenemos la matriz A por M. Nos falta la inversa de N. Entonces, para calcular la inversa de N, nosotros tenemos varias fórmulas. Yo voy a utilizar la fórmula. Una fórmula que me decía 1 partido determinante de N por adjunta de N y traspuesta. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a ir calculando cada una de las operaciones que me dice esta fórmula. Lo primero que voy a calcular es el determinante de N. Cojo la matriz N, es una matriz cuadrada, tiene sentido que calcule su determinante y tiene sentido que calcule la inversa. Son las inversas, son para matrices cuadradas. Entonces esto es 1 por 2 menos 1 por menos 1. Ya lo tengo. Entonces esto me queda 2. Este me sale 1 con el menos de delante, menos 1. Por lo tanto, este determinante sale 1. Ya lo tengo. La matriz N tiene inversa. Para que una matriz no tenga inversa, recordar que esto tiene que salir distinto de 0, ya que yo no puedo dividir entre 0. Lo siguiente que calculo, la traspuesta de T, esto de N. N traspuesta.
n traspuesta es coger nuestra matriz n y cambiar las filas y convertirlas en columnas. Por lo tanto, cojo la primera fila y la voy a convertir en la primera columna. 1, menos 1. Y cojo la segunda fila y la convierto en la segunda columna. Menos 1, 2. Ya lo tenemos. Vamos a por la adjunta. La adjunta de la matriz n traspuesta. Esto es ir casilla por casilla, ¿vale? Cojo esta casilla, la primera, y quito su fila y su columna. El número que me sale es el que tengo que poner en mi matriz. Entonces, 2. Luego, también tengo que tener en cuenta los signos. Voy a poner aquí una matriz de signos, empezando por positivo, como si fuera un tablero de ajedrez. Positivo, negativo, negativo, positivo. Entonces, este me dice positivo, más por más, más. En el siguiente, quito la fila y la columna de la casilla que voy a hacer ahora, esa de ahí. Entonces me queda menos 1. Pero con el menos que me está indicando la matriz de signos, menos con menos me sale más. Por lo tanto, tengo que poner aquí un 1. 1. En el siguiente, voy abajo. Ahí. Es quitar su fila y su columna. Y me sale menos 1. Con el menos que me está diciendo la matriz de signos, menos por menos, más. Por lo tanto, más 1. Y luego en el último, quito su fila y su columna. Me queda 1. Multiplicado con el más por más, más. Se queda como está. Por lo tanto, 1. Ya está, ya tengo casi la matriz inversa. N a la menos 1 es igual a 1 partido el determinante, tengo la fórmula justo de arriba, por lo tanto 1, y coger la matriz adjunta y traspuesta que la acabo de calcular. Por lo tanto, 2, 1, 1, 1. Ya la tengo. Por lo tanto, solo tengo que dividir entre 1, nada, no hay nada que hacer aquí. Por lo tanto, directamente vamos a quitar ya el igual y vamos a dejarla puesta. Entonces tenemos que la matriz n a la menos 1 es igual a 2, 1, 1, 1. Esta es la inversa. Entonces aquí tengo la inversa y aquí tengo la matriz. Lo único que nos queda es igualar estas dos matrices. La matriz A por M y la matriz N a la menos 1. Así que vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a calcular X e Y. Bueno, pues aquí he dejado escritas mis dos matrices, ahora lo único que tengo que hacer es igualarla. Pero antes, si os dais cuenta, puedo hacer esa operación para simplificar un poco las cuentas. Vamos a dejar x más x como 2x menos y, aquí dejamos el 1, y luego menos x más y 1, ahí ya no puedo hacer más cuentas. Y la matriz n a la menos 1 es la misma. Entonces lo único que tengo que hacer es igualar mis dos matrices. Yo quiero que estas dos matrices sean la misma, por lo tanto, 2x menos y 1 y luego menos x más y 1 tiene que ser igual a la otra matriz 2, 1, 1, 1. Si os dais cuenta, aquí he puesto A por M y aquí he puesto N a la menos 1, ¿de acuerdo? La inversa. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Pues cuando tienen la misma dimensión. Si os dais cuenta, las dos matrices son 2 por 2, por lo tanto tiene sentido que siga trabajando, y además casilla por casilla son iguales, es decir, esta vamos a señalarla entera. Esta de aquí es igual a toda esta tendría que ser igual a esta, y luego lo mismo con las dos de abajo, tienen que ser iguales a sus correspondientes. Entonces aquí lo que me sale es que si voy igualando una por una, vamos a ponerlas, que 2x menos y tiene que ser igual a 2, de la siguiente tengo que 1 tiene que ser igual a 1, eso es cierto, si ahí fallara ya directamente diría que esto no tiene solución. Luego menos x más y tiene que ser igual a 1, y la última que nos queda es 1 igual a 1. Me queda un sistema de 4 ecuaciones, dos incógnitas, pero en este caso esas dos no me aportan nada, ¿de acuerdo? Si alguna de las dos fallara, pues directamente diría que no tiene solución. Por lo tanto, el sistema realmente que me queda es que 2x menos y tiene que ser igual a 2, y de la otra tengo que menos x más y tiene que ser igual a 1. Ya lo tenemos. Entonces, esto ya es sencillo de resolver. Bien, lo único que vamos a hacer es resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. No tiene sentido que trabaje por Gauss. Por ejemplo, podemos trabajar por reducción. En este caso, si lo que hago es restar las dos ecuaciones, directamente tengo lo que restar no, con sumar me basta, porque con eso se me van las y. Entonces, mirar, 2x menos y más menos x, 2x más menos x, directamente nos sale x, ya la tengo. Luego menos y más y nos sale 0, y luego 2 más 1, 3. Por lo tanto, ya tengo que x es igual a 3. La primera de ellas, voy a dejarlo por aquí, x es igual a 3. Y ya como tengo que x es igual a 3, por ejemplo, cogiendo la segunda ecuación, lo que tengo es que menos 3 más y es igual a 1. El 3 que está restando pasa sumando, por lo tanto, y es igual a 1 más 3, 4. Ya tengo cuánto vale la y es igual a 4.
Por lo tanto, ya tenemos resuelto lo que nos pedía el ejercicio. Nos decía que calculáramos x e y para que se verificara la condición que tenemos aquí, que AM tiene que ser igual a n a la menos 1, por lo tanto ya lo tenemos. Fijaros, un ejercicio bastante completito donde hemos realizado operaciones con matrices. Hemos calculado un producto, hemos calculado una inversa y para calcular una inversa hemos necesitado el determinante de la matriz, hemos necesitado la adjunta y hemos necesitado la traspuesta. Por lo tanto, un ejercicio bastante completo. Bueno, pues este ejercicio de producto de vectores en el espacio tridimensional, en geometría espacial, nos está diciendo hallar A y B para que los vectores A menos 1, 2 y 1, B menos 2 sean perpendiculares y las dos primeras coordenadas de su producto vectorial sean iguales. Por lo tanto, vamos a trabajar con productos. Vamos a trabajar la situación del problema. Primero vamos a ponerle nombres a los vectores. Voy a llamar U al primer vector, ¿de acuerdo? Para poder trabajar con él, A menos 1, 2, y voy a llamar V al segundo vector. Por lo tanto, 1, B menos 2. Lo que me están diciendo en la situación del problema es que yo quiero que mis dos vectores sean perpendiculares, es decir, a la hora de dibujarlos, como veis, vamos a poner, por ejemplo, este el vector U, este de aquí el vector V, que sean perpendiculares me está diciendo que forman un ángulo de 90 grados. Vale, pues para que dos vectores sean perpendiculares, vamos a ponerlo en notaciones, U es perpendicular a V, como veis es una T al revés, una T mayúscula al revés, eso significa que sean perpendiculares, si y solo si, esta doble línea significa sí y solo si, ¿de acuerdo? Ahí, si y solo si, lo que ocurre es que su producto escalar es igual a 0. ¿De acuerdo? Esa es la primera condición que tenemos. Aquí estoy utilizando nada más que me están diciendo que los dos necesitamos que sean perpendiculares. Para que dos vectores sean perpendiculares necesito que el producto escalar sea igual a 0. Por lo tanto, vamos a calcular el producto escalar. El producto escalar pongo mis dos vectores, A menos 1, 2, y lo multiplico escalarmente por el otro vector, 1B menos 2. Esto lo único que tengo que hacer para multiplicar escalarmente es multiplicar coordenada a coordenada e ir sumándolas. Por lo tanto, A por 1 directamente A. Luego menos 1 por B nos queda menos B. Por lo tanto, más menos B directamente menos B. Y luego 2 por menos 2 nos queda menos 4 y más menos 4, por lo tanto directamente menos 4. Esto queremos que sea igual a 0. Por lo tanto, igualamos a 0. De aquí ya tengo la primera condición que me da el problema para poder calcular A y B. Son dos parámetros los que quiero calcular, pues evidentemente voy a necesitar dos condiciones también. Vale, ya he utilizado la primera, que sean perpendiculares. La otra que necesito es que las dos primeras coordenadas de su producto vectorial, vamos a marcarlo, el producto vectorial sean iguales. Por lo tanto, necesito calcular el producto vectorial. Vamos a calcularlo. Yo quiero calcular, vamos a ir en orden, el producto de U por V. Esta es la notación para el producto vectorial. ¿Cómo se calculaba? Pues calculando el siguiente determinante. Entonces, cogemos determinante, ponemos aquí los vectores IJK. Los vectores IJK tenéis que recordar que son los vectores 1, 0, 0, los que me dan los ejes. El J va a ser el 0, 1, 0, y luego el K va a ser igual al 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Estos tres vectores. De tal forma que cuando haga el producto, así tengo ya directamente las coordenadas del vector que yo quiero calcular. Vale, ponemos los dos vectores, el A menos 1, 2 y luego el 1B menos 2 y calculamos este determinante. Para calcular el determinante vamos multiplicando en las diagonales. Entonces diagonal principal y por menos 1 por menos 2 nos queda 2i. Luego J por 2 por 1 nos queda 2J. Y luego el K sería A por B por K, pues más A por B por K. Ahí lo tenemos. Luego, diagonales secundarias, vamos en el otro sentido. Voy en orden con la i, y por b por 2 nos quedaría 2bi, cambiado de signo, menos 2bi. Luego, para la j, j por a por menos 2 nos queda menos 2aj, cambiado de signo, que es diagonal secundaria, 2aj. Y luego para la k, 1 por menos 1 por k nos queda menos k, cambiado de signo, más k. Si ya cogemos coordenada a coordenada, la 6 con la 6 nos sale 2 menos 2b, vamos a ponerlo, menos 2b, esa para la primera, luego para la j, 2j y 2aj, por lo tanto 2 más 2a, y luego para la k serían las últimas, estas y estas, por lo tanto ab más 1, ab más 1, ahí lo tenemos.
¿Qué me dice el ejercicio? Que del producto vectorial yo necesito que las dos primeras coordenadas sean iguales. Por lo tanto, voy a igualar las dos primeras coordenadas, esta y esta. Por lo tanto, vamos a igualarlas. Vamos a quitar esta ahí, vale. 2 menos 2b, vamos a ponerlo. 2 menos 2b tiene que ser igual a 2 más 2a. Vale, una ecuación normal y corriente. Lo que hacemos es, este 2 con este 2 se nos va y nos queda menos 2b es igual a 2a. Dividimos toda la ecuación entre 2 y nos queda que menos b es igual a a. Ahí ya tengo la segunda condición que estaba buscando. ¿Qué hago? Pues sustituyo en la otra ecuación. A menos b menos 4 es igual a 0. Como yo sé que menos b es igual a pues sustituyo. Donde pone menos b yo voy a poner a. Por lo tanto, a más a menos 4 es igual a 0. Sumamos y nos queda que 2a, el 4 ya lo paso sumando al otro lado, me queda entonces que a es igual a 2. Pues ya tengo que a es igual a 2. Como a es igual a menos b, pues directamente b tiene que ser igual a menos 2. Están cambiadas de signo una de la otra. Y ya está, ya tengo los dos parámetros que me pedían, a y b, verificando las dos condiciones. La primera, que los dos vectores fueran perpendiculares, he utilizado que el producto escalar es igual a 0, y la segunda me decían que tenía que calcular el producto vectorial e igualar la primera con la segunda coordenada. Y con eso ya lo tengo. Como veis, no es un ejercicio complicado, lo único que hemos tenido que hacer un par de cuentas. Bueno, pues en esta primera parte vamos a enunciar el teorema de Rolle. El teorema de Rolle, como veis aquí, nos dice si f es una función continua en un intervalo cerrado a, b y derivable en un intervalo abierto a, b, además con f de a igual a f de b, entonces existe a menos un c perteneciente al intervalo abierto a, b, tal que f' de c es igual a 0. Hasta aquí sería solo el enunciado. ¿Cuál sería la interpretación de este teorema? Pues en principio nosotros vamos a dibujar los ejes. Por aquí tendremos el eje X y el eje Y. Vamos a ponerlos eje X y eje Y, y nosotros vamos a tener una función aquí. Nos están diciendo que nuestra función, voy a marcar por aquí un valor A y voy a marcar por aquí un valor B. Pues nos dice que dentro de este intervalo vamos a acotarlo para que sea más visual. Aquí estoy diciendo desde aquí hasta aquí. Mi función tiene que ser continua. Por lo tanto, yo necesito dibujar una función que sea continua, incluyendo los puntos. El propio A y el propio B. ¿De acuerdo? Ahí los tengo. Pero además me dicen que tiene que ser derivable. Es decir, que para que sea derivable, en principio no tendría que tener ningún salto, ¿de acuerdo? Porque la pendiente tiene que ser la misma y tampoco tendría que tener ningún punto anguloso, ¿de acuerdo? Es decir, que a la hora de hacer aquí, no hacer de repente un ángulo, ¿de acuerdo? Lo que llamamos un punto anguloso. Esos dos casos en los que hay saltos y en los que hay puntos angulosos no tengo derivabilidad. Entonces en este caso tengo que dibujarla de forma continua y por último además necesito que f de a sea igual a f de b. Es decir, que tengo que dibujarlo también sobre la misma altura los dos extremos, ¿de acuerdo? Es decir, he marcado por ejemplo ahí y lo que estoy diciendo que para mí esto va a ser tanto f de a como f de b. Para mí los dos son iguales. Ahí los tenemos. Este será un punto y este será otro punto. Pues una vez que tengo esto ya sé que yo podría dibujar mi gráfica, ¿de acuerdo? Yo que sé, una cosa así, también podría dibujar pues lo mismo, podría hacer una cosa así, ¿de acuerdo? Estos son casos en los que la función está verificando las hipótesis del problema. ¿Qué me está diciendo? Que existe un punto intermedio, ¿de acuerdo? Yo tendré por aquí, donde sea, ¿de acuerdo? Aquí, aquí, al menos uno, sé que va a haber uno, puede haber varios, tal que f' de c es igual a 0. ¿Qué quiere decir que la derivada sea 0? Pues que la derivada sea 0 quiere decir que este punto, el c, va a ser un máximo o un mínimo relativo, porque la pendiente en ese punto va a ser 0. La derivada, que es la pendiente, va a ser 0. Vamos a tener recta tangente horizontal. Por lo tanto, tendré un máximo o un mínimo. Claro, esto dibuje la gráfica que yo dibuje, siempre voy a tener que dibujar en los casos que os hice antes. ¿Veis? Aquí tengo un máximo, he bajado y tengo que volver otra vez aquí. Ahí tengo un mínimo otra vez. Es decir, que al menos existe un C. Por aquí tendría un C, C sub 1 vamos a llamarlo, y por aquí tendría otro C, C sub 2. He encontrado un máximo y un mínimo. Pero también podría haberla dibujado de otra forma. Podríamos haberlo dibujado, por ejemplo, podría haber unido de esta forma.
claro, aquí tendría un máximo, ese sería mi c. Pero dibuje como dibuje, cualquiera de las gráficas que yo dibuje será máximo o mínimo. La duda es, por ejemplo, que siempre lo decís, es ¿y qué pasa si yo la dibujo completamente horizontal? Pues si la dibujo completamente horizontal, mi función f, en este caso, todos los puntos que tengo en este intervalo son máximos o mínimos, ya que un punto verifica que es máximo, un c verifica que es un máximo, si f de c es mayor o igual que cualquier valor de la función en un intervalo. Entonces, en este caso, todos los puntos son iguales, pero es un mínimo si f de c es menor o igual que cualquiera de los otros puntos. Aquí también todos son menores o iguales, en concreto son iguales. Por lo tanto, también verifica que en este caso el teorema de Rolle se cumple para esta función, en este caso lineal. Vamos a dejar la gráfica, por ejemplo, nos basta con que pongamos esta. Tengo al menos un c, ¿de acuerdo? Ahí tengo en este caso 2. Ya tenemos el enunciado. Bueno, pues este ejercicio nos dice indicar un punto en el que la función f de x igual a 2x menos seno de x tome el valor 0 y demostrar, o bien usando el teorema de Rolle, o bien con algún otro razonamiento, que esta función solo se anula en ese punto. Entonces primero tenemos que localizar ese punto. Es muy fácil buscar un punto en el que se anula, por ejemplo, tomando x igual a 0. Si tomamos x igual a 0, lo que tenemos es que f de 0 es igual a 2 por 0, que ya es 0, y menos seno de 0. Seno de 0, para el ángulo 0, nos sale directamente 0. Por lo tanto, nos está quedando 0 menos 0, 0. Ya he encontrado un valor en el que se anula la función. Es decir, que si yo dibujo los ejes, ya tengo que mi función pasa por aquí, por el 0, en el 0 precisamente. X, y. Ahora lo que me están diciendo es que tengo que buscar que no pasa más veces, ¿de acuerdo? Es decir, que no corto estos que he hecho aquí. Y tengo que comprobarlo. Entonces, para comprobarlo, voy a utilizar la derivada. Entonces, vamos a utilizar la derivada. En este caso, yo tengo que la derivada de mi función, vamos a escribirla, f de x es igual a 2x menos seno de x. Si nosotros derivamos, tenemos que f' de x es igual, la derivada de 2x es 2 y la derivada del seno es el coseno. Pues ya lo tenemos. Claro, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que si yo quiero buscar los extremos relativos, los máximos y los mínimos, de lo que hablábamos en el teorema de Rolle, igualando a 0, encuentro los máximos y los mínimos. Entonces, claro, el problema es que si yo despejo me queda que coseno de x tiene que ser igual a 2. Pero el problema es que esta función trigonométrica, sus valores, coseno de x, solo están entre menos 1 y 1. Por lo tanto, solo están en este intervalo. Es por la definición de lo que es el coseno. El coseno, cuando lo definíamos, era el cateto opuesto partido hipotenusa. Cateto opuesto partido hipotenusa. Pero la hipotenusa siempre es más grande que el cateto opuesto. Por lo tanto, siempre va a ser una fracción que va a estar entre menos 1 y 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo que es imposible que el coseno de x valga 2. Por lo tanto, es imposible que esto valga 0. Por lo tanto, vamos a dejarlo puesto aquí abajo, f' de x es distinto de 0 para cualquier valor que tome r, para cualquier valor que tome x de la recta real. Por lo tanto, lo que concluyo es que entonces f no tiene extremos relativos. No tiene extremos relativos. Extremos relativos ni máximos ni mínimos. Por lo tanto, mi función o va a ser siempre creciente o va a ser siempre decreciente. Vamos a estudiarlo. Dibujo la recta real. Como esta función no me da problemas en el dominio, ya que 2x es un monomio, no da problemas, y seno de x es una función trigonométrica que tampoco tiene problemas en el dominio, yo puedo dar cualquier valor. Por lo tanto, puedo coger para la derivada cualquier valor, por ejemplo, f' de 1. O vamos a coger uno más bonito. Vamos a coger f' de pi. Esto me queda 2pi menos coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, por lo tanto nos queda 2pi menos 1, por lo tanto más 1. Esto lo que me interesa es que es mayor que 0, es decir, que mi función siempre es positiva y por lo tanto siempre es creciente. F es creciente en todo R. Creciente en todo R. Por lo tanto, como siempre es creciente, yo solo puedo pasar por el 0 una vez. Yo tengo que ir dibujándola siempre creciendo, puedo moverme como quiera, pero en principio siempre creciendo. Es lo único que conozco de la función con lo que he trabajado. Entonces, como f siempre es creciente, solo puede cortar al eje x una vez. Solo puede tomar el valor 0
una vez ya tenemos demostrado lo que nos pedía el ejercicio, ¿de acuerdo? Yo lo dejaría escrito y lo que diría es, como f siempre es creciente, solo puede tomar una vez el valor 0. Bueno, pues vamos con este ejercicio de continuidad e integración. Nos dice, determínense los valores de a y de b para los cuales la función definida por f de x, donde el primer trozo es a más coseno de x si x es menor o igual que 0 y x al cuadrado menos bx más 1 si x es mayor que 0, es continua, y verifique que la integral desde 0 hasta 1 de f de x diferencial de x sea igual a 1/3. Entonces nos dan dos condiciones. Una, que tenemos que la función tiene que ser continua, y además tenemos que calcular esta integral e igualarla a 1/3. Entonces vamos a empezar por la continuidad. Vale, para estudiar la continuidad, nosotros solo con ver esta función, nosotros sabemos que f es continua en todo R menos en el 0 de lo que desconozco. ¿Por qué es continua en todo R menos en el 0? Primero, por este trozo de aquí. Este trozo de aquí, si os dais cuenta, solo tengo un número y luego la función trigonométrica, el coseno, que es continua. Entonces no me da ningún problema en todo ese trozo donde x es menor que 0, la función es continua. Y luego donde x es mayor que 0, la función es otro polinomio, en este caso una función cuadrática de esta forma, ¿de acuerdo? Por lo tanto también tengo que es continua. Entonces por cada uno de los trozos sé que es continua. Pero el problema es donde hace el cambio, en x igual a 0, donde desconozco la continuidad. Por lo tanto, vamos a estudiamos la continuidad, estudiamos la continuidad en x igual a 0. Para estudiar la continuidad tenemos que hacer lo siguiente. Primero, calcular si existe el valor de la función. Vamos a calcular f de 0. Si no existe el valor de la función, es imposible que sea continua. Para calcular f de 0, sustituyo ahí, donde tengo el igual a 0. Por lo tanto, sustituimos ahí. Esto me queda a más coseno de 0. El coseno de 0 es 1, por lo tanto, a más 1. Ya lo tengo. He conseguido calcular el valor. Me queda en función de a, pero está calculado. Lo siguiente, yo además de ser continua en el 0, necesito poder acercarme a ella, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso tengo que calcular el límite tanto por la derecha como por la izquierda. Límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, lo cojo por la izquierda porque aquí la función cambia, entonces esto me queda a más coseno de x, y también necesito calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, el otro trozo, x al cuadrado menos bx, vamos a ponerlo bien, menos 2bx, menos 2bx y más 1. Ya lo tenemos. Si sustituimos, esto es a más coseno de 0, no me da ningún problema, por lo tanto otra vez a más 1, me vuelve a quedar lo mismo que arriba. Y en el de abajo también puedo sustituir 0 al cuadrado, menos 2 por b por 0, menos 2 por b por 0 y más 1. Esto nos queda 1. Para que la función sea continua, los dos límites laterales tienen que coincidir. Claro, no puede pasar que por la izquierda me acerque por aquí y por la derecha me acerque por aquí. Ambos tienen que coincidir para que la función sea continua. Por lo tanto, yo voy a imponer que estos dos deben de ser iguales. Es decir, a más 1 tiene que ser igual a 1. De aquí lo que me queda directamente que a igual a 0. Una vez que ya tengo que a igual a 0, pues evidentemente 3, el valor de la función, es igual al límite, cuando x tiende a 0 de f de x. En todos los casos me está quedando 1. Si sustituyo la a por 1, esto es 1, esto también es 1 y esto también es 1. Por lo tanto, ya tengo que la función es continua si a es igual a 0. Ya he conseguido calcular el primero de los dos valores que me estaban pidiendo. Me falta calcular la b. Para ello, lo que vamos a tener que calcular es esa integral, ¿vale? Como ya tenemos esta diapositiva llena, vamos a por otra diapositiva. Bueno, pues ya solo nos falta calcular la b, ya tenemos que a es igual a 0, vamos a ver cuánto nos sale la b. Para ello vamos a calcular, como os decía, esa integral. Vamos a calcular la integral desde 0 hasta 1 de nuestra función f de x diferencial de x. Solo se limitan a decirnos que calculemos la integral, por lo tanto no estoy calculando en el área, no necesito estudiar el signo. Nuestra función es entre 0 y 1, por lo tanto el intervalo son valores mayores que 1. Por lo tanto vamos a coger el segundo trozo nada más. Entonces x al cuadrado menos 2bx más 1 diferencial de x.
una función polinómica, por lo tanto la integral es muy sencilla. X al cubo partido 3 menos 2bx al cuadrado partido 2 y más x. Todo esto con x desde 0 hasta 1. Simplificamos, este 2 con este 2 se nos va y nos queda directamente x al cubo partido 3, luego menos bx al cuadrado y más x. Todo esto desde x igual a 0 hasta 1. Para calcular esto vamos a utilizar la regla de Barrow, ¿vale? Lo voy a poner por aquí, regla de Barrow, para el cálculo íntegro. Entonces en este caso sustituyo primero el 1 en mi función, vamos a dejarlo indicado, entonces me queda 1 al cubo partido 3 menos b por 1 al cuadrado más 1, ¿vale? Este paréntesis lo pongo nada más para que sea un poco visual, que ahí estoy sustituyendo nada más el 1. Y luego menos la segunda parte, sustituir el 0. Este paréntesis sí es obligatorio si tengo el menos delante. Entonces me queda 0 al cubo partido 3 menos b por 0 al cuadrado y más 0. Claro, en este caso la segunda parte es muy sencilla, se me va todo, es 0, y lo único que tengo es la segunda parte, me queda 1/3 menos b más 1. Claro, aquí tenemos que darnos cuenta de una cosa que todavía no hemos hecho. Queremos que esta integral sea igual a 1/3, pues voy a igualarla a 1/3. Ahí lo tengo, 1/3 con 1/3 se me va y me queda que menos b más 1 es igual a 0. Si paso b al segundo miembro, me queda que b es igual a 1. Pues ya tenemos el segundo de los valores calculados. En este caso, para que se verifique la integral, necesitamos, o sea, que la integral tenga este valor, necesitamos que la b valga 1. Y ya lo tenemos. La conclusión del problema es, para que se verifiquen las dos condiciones del problema, necesitamos que a sea igual a 0 y la b sea igual a 1. Ya está, un ejercicio muy sencillito, una integral también muy sencilla. Bueno, pues este ejercicio de cálculo de probabilidades nos dice: en una empresa de alquiler de vehículos con conductor trabajan 50 conductores de menos de 45 años, de los cuales 15 hablan inglés. Trabajan 30 conductores de entre 45 y 55 años, de los cuales 6 hablan inglés, y trabajan 20 conductores de más de 55 años, de los cuales 3 hablan inglés. Nos dicen, considerando los sucesos: A, tener menos de 45 años, B, tener entre 45 y 55 años, C, tener más de 45 años e I, hablar inglés, nos piden en el apartado A calcular la probabilidad de I condicionado a, la probabilidad de I condicionado a B, la probabilidad de I condicionado a C, y en el apartado B nos dicen, si se elige al azar un conductor y este habla inglés, cuál es la probabilidad de que tenga menos de 45 años. Vale, primero vamos a procesar toda esta información que nos da el problema, que es muchísima, y vamos a ponerla de una forma que sea más entendible. Lo que vamos nosotros es a elegir un conductor de toda la plantilla de trabajadores de esta empresa. Si os dais cuenta, en total, si sumamos, vamos a ponerlo ahí, aquí, si sumamos 50 más 30 más 20, son 100 trabajadores los que tiene esta empresa. Entonces, vamos a organizar estos trabajadores. Yo escojo un trabajador al azar. ¿Qué puede pasar con este trabajador? Pues que tendrá menos de 45 años, que tendrá entre 45 y 55 o que tendrá más de 55. Por lo tanto, voy a dividirlos en 3 tipos de trabajadores. Y además me está diciendo el enunciado cómo tengo que ordenarlos. ¿Vale? Voy a colocarlo un poco mejor para que luego me quepa bien. Entonces voy a subirlo ahí. Este va a ser el primero, el segundo y el tercero. Lo que digo es que escojo uno de los trabajadores y una de las siguientes condiciones: o tiene menos de 45 años, o tiene entre 45 y 55, que el problema dice que lo llamamos B, y C me dice que a los que tienen más de 55. La probabilidad de escoger un trabajador que tenga menos de 45 años, probabilidad de A, pues será casos favorables partido casos posibles. Yo sé que en total tengo 100 trabajadores. ¿Cuántos tengo menores de 45 años? 50. Por lo tanto, 50. Esto me da 0,5. Ya tengo la primera probabilidad. La probabilidad de B, la probabilidad de escoger un trabajador entre 45 y 55 años, tengo 30 trabajadores, por lo tanto 30 partido los 100 trabajadores. Esto me sale 0,3. Y la probabilidad de escoger un trabajador de más de 55 años va a ser 20 entre 100.
20 trabajadores entre el 100 en total. Esto nos sale 0,20. Ya tenemos esa primera parte. Ahora, una vez que tengo escogido el trabajador, lo siguiente que me interesa a mí es saber si este trabajador sabe inglés o no sabe inglés. Por lo tanto, sea del tipo que sea, yo los voy a dividir en dos. O sabe inglés, que nos dice que lo llamamos con i, y si no sabe inglés, el contrario. Pues ahí lo tengo, barra i. Lo mismo para los demás trabajadores. Vamos a ir separándolos a todos. Entonces ahí tenemos la división y lo que hacemos es que esto es i barra, sabe inglés, no sabe inglés, sabe inglés y no sabe inglés. ¿Qué estoy calculando aquí con cada una de estas? Pues lo que tengo es, este es trabajador sabe inglés, pero yo sé que tiene menos de 45 años, que lo tengo ahí. Por lo tanto, esta probabilidad que yo estoy calculando aquí es la probabilidad de que sepa inglés sabiendo que el trabajador que he escogido tiene menos de 45 años. Por lo tanto, probabilidad de i condicionado a. Casos favorables. ¿Cuántos trabajadores de menos de 45 años saben inglés? 15. Por lo tanto, 15. ¿Y cuántos trabajadores hay de 45 años? Vamos a poner el 15 bien, que se vea. Hay 15 y tengo 50 trabajadores. Por lo tanto, en este caso, haciendo esta división nos sale 0,30. La probabilidad del contrario, que no sepa inglés sabiendo que el trabajador tiene menos de 45 años, pues será, si estos son el 30%, 0,30, las dos probabilidades tienen que sumar 1, por lo tanto 0,70. Lo mismo con las demás, probabilidad de i condicionado a b, yo sé que este trabajador sabe inglés, pero sabiendo previamente que tiene entre 45 y 55 años, pues será casos favorables, tengo 6 trabajadores que saben inglés, de los 30 que sabemos que están entre 45 y 55 años. Por lo tanto, en este caso nos queda que son 0,20. Ahí lo tenemos. Luego, para la siguiente, la probabilidad del contrario de i condicionado a b, pues si esto es 0,20, el otro tiene que ser 0,80. Y para los últimos, pues más de lo mismo. Probabilidad de i condicionado a c, esto es igual a ¿cuántos trabajadores saben inglés del último grupo? 3. De los ¿cuántos había? De los 20 que había en total. Por lo tanto, 3 partido 20. Esto queda 0,15. Y por lo tanto, probabilidad de no saber inglés sabiendo que el trabajador tiene más de 55 años es el 85%. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí. Esto es el 85%, 0,85. Ya tengo el árbol puesto. Entonces, ya tenemos todo el árbol estructurado, ya tenemos toda la información analizada, ya podemos ir a cada uno de los apartados. Vamos a empezar con el apartado A. Me dicen calcular 3 probabilidades diferentes. Probabilidad de i condicionado a. Probabilidad de i condicionado a la tengo precisamente en el árbol, es esta de aquí. Esto es 0,30, pues ya la tengo. La probabilidad de i condicionado a b, lo mismo, la tengo en el árbol, está aquí. Esto me sale 0,20. Por lo tanto, 0,20. Vamos a ponerlo bien. 0,20. Y en el último, probabilidad de i condicionado a c. Esta última es esta de aquí. Ahí la tenemos. Por lo tanto, no tengo nada que calcular en este apartado. Solo tenemos que estructurar nuestra información. Ya tenemos las 3 probabilidades que nos pedían en el apartado A. ¿Vale? Esta, nada, no había nada más que hacer más que estructurar la información en forma de árbol. Vamos a por el apartado B. Bueno, y en esta segunda parte del ejercicio ya me he desprendido de casi todo el enunciado para dejar el árbol aquí que sea más visual. Como veis es el mismo árbol, pero lo he puesto un poco más grande para que se vea mucho mejor, y como veis aquí solo están los 2 apartados. Ya hemos calculado el apartado A, ya lo tenemos hecho. Vamos a por el apartado B a ver qué nos dice. Nos dice si se elige al azar un conductor y este habla inglés, cuál es la probabilidad de que tenga menos de 45 años. Entonces en este caso, apartado B, nos dicen la probabilidad que me están pidiendo es que tenga menos de 45 años, es decir, probabilidad de A, pero sabiendo que el conductor que yo he elegido habla inglés, por lo tanto conozco que habla inglés, es decir, esa condición la tengo, esto está condicionado a que habla inglés. Esta es la probabilidad que me están pidiendo. Cuidado a lo que me pedían en el enunciado A, porque parece que es lo que me piden, pero no. Fijaros, en el enunciado A me pedían probabilidad de I condicionado a, y yo aquí tengo la de A condicionado a I. Por lo tanto, me lo están pidiendo al revés. Cuando me lo piden al revés, realmente lo que me están pidiendo es un teorema de Bayes.
¿vale? Que ya lo tenemos puesto ahí arriba. Es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es muy fácil de calcular porque lo único que tengo que hacer es distinguir un casos favorables partido casos posibles. Así de sencillo. Solo tengo que hacer casos favorables partido casos posibles. Claro, ¿qué sé del trabajador que yo he escogido? Yo sé que habla inglés. Es decir, que el trabajador o está aquí, o está aquí, o está aquí. Yo sé que el trabajador es uno de esos tres. Este o este. Son los tres casos en los que habla inglés. Por lo tanto, esos son mis casos posibles. Voy a ponerlos siguiendo las ramas. Entonces, la primera rama es probabilidad de A por probabilidad de I condicionado a. La siguiente más probabilidad de B por probabilidad de I condicionado a B. Esa es la segunda rama que tengo marcada. Y más la probabilidad de C por la probabilidad de I condicionado a C. Si os dais cuenta, he ido recorriendo cada una de las ramas. Ahí tengo la primera, ahí tengo la segunda y tengo la tercera. Y he sumado cada una de las tres ramas, entre ellas multiplicadas. Esos son mis casos posibles. Yo sé que el trabajador habla inglés. Pero ¿cuál es el trabajador que me interesa a mí? El que tiene menos de 45 años. Por lo tanto, ¿qué estoy buscando? Solo esta rama. Ese es mi caso favorable. Por lo tanto, ahí tengo el caso favorable, que es el que pondré arriba. Probabilidad de A por probabilidad de I condicionado a. Ese va a ser el caso favorable. Ya lo tengo. Esto de aquí abajo, si os dais cuenta, también por el teorema de la probabilidad total, esto sería la probabilidad de que hable inglés. Podría haberlo puesto también directamente, que es el teorema de Bayes igualmente. Pero en este caso hemos puesto toda la información y le hemos sacado automáticamente el árbol. Vamos a poner cuánto vale cada una de las probabilidades que nos están pidiendo. Empiezo por el denominador. Voy sustituyendo cada uno de los números. 0,5 por 0,3 más 0,3 por 0,2 y más 0,2 por 0,15. Y en este caso nada más. Lo que me interesa es la primera, 0,5 por 0,3. Nunca simplifiquéis esta fracción, no se puede simplificar tal cual está escrito, directamente tenemos que hacer la cuenta. Y os digo que esto sale 0,625. Esa es la probabilidad que nos estaban pidiendo calcular. Ya veis, muy sencillito, lo único que hemos tenido que hacer en este ejercicio es estructurar toda la información que nos daban, que era mucha, de tal forma que hemos ido haciendo las selecciones que teníamos, primero la edad del trabajador y después comprobábamos si hablaba inglés o no hablaba inglés, y después en el árbol hemos puesto la probabilidad de que fuera ocurriendo cada uno de los sucesos. Una vez que tenemos eso, es fácil estructurar toda la información e ir sacándolas. En este caso el teorema de Bayes, como ves, es un caso favorable partido casos posibles. Yo tengo que los casos posibles eran estos, sabía que el trabajador habla inglés, pero solo quería el primero de los casos, el caso favorable para mí, en el que tiene menos de 45 años. Ya veis que es muy fácil este teorema de Bayes. Pues ya está, ya veis que como siempre estos exámenes son exámenes muy completos, ya que nos preguntan sobre todos los contenidos que hemos visto durante la etapa y más en concreto de lo que hemos visto en segundo de bachillerato. Como veis, el ejercicio nos han preguntado de todo y hemos tenido mucho que hacer. Lo que pasa que, como siempre os digo, son muy sencillos y ya tenemos todos los conocimientos, ya que no nos están preguntando cosas que digamos que son muy complicadas. Incluso la integral que habéis visto era muy sencilla, las operaciones con matrices, pero todas requerían su tiempo a la hora de trabajar. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal, también os invito a suscribiros. Además, abajo podéis comentar y en la descripción podéis encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Os invito a visitarnos. Además, abajo está apareciendo la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas, así que también os invito a visitarla. Como os decía, nada más por hoy, espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.